Muy bien, pues vamos ahora a presentar a dos personas que nos darán aportaciones interesantes y además aportaciones que vendrán de lo lejos. Presentamos a Fina Sala y a Laura Arnau. Fina es doctora en Psicología y profesora del Departamento de Pedagogía Sistemática y Social de la Universidad Autónoma, mientras que Laura es doctora en Pedagogía y educadora social, profesora de métodos de investigación del área MIDE de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ambas, evidentemente, son profesoras e investigadoras de la universidad. Forman parte del grupo de investigación IARS, Infancia y Adolescencia en Riesgo Social, con el que han desarrollado varios estudios sobre la transición a vida independiente de los jóvenes tutelados. En estos estudios analizan tanto los factores que facilitan el éxito como aquellas dificultades con las que se encuentran nuestros jóvenes, maternidad, adolescente, delincuencia, etcétera. Y también analizan los programas y servicios e instrumentos de apoyo a la transición. Hace poco, en una parte de la exposición, han hecho una estancia en Chicago analizando la situación de los servicios de emancipación y les hemos pedido que nos trasladen pues, estos conocimientos. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mencionar, porque nos hemos olvidado de poner en la transparencia, que pudimos tener esta oportunidad de visitar Chicago y conocer los estudios que se estaban haciendo ahí y los servicios que tienen gracias a una beca Fulbright y a una beca de Juan Castillejos del Ministerio de Educación. Y si nos vieran, nos iban a reñir seguro. Bueno, con la oportunidad de tener esta beca y poder disfrutar, de poder ir a conocer otra experiencia, decidimos que íbamos a Chicago, porque en la Universidad de Chicago y en el Instituto Champing Hall, para nosotros hay los investigadores de referencia del mundo mundial, que son Mark Courtney y Amy Dworsky, que antes Gemma iba referenciando, y estos señores están haciendo unos estudios en Estados Unidos bestiales de seguimiento de jóvenes. Entonces, para nosotros era como conocer a las voces experimentadas y además porque en Illinois, como ya comentaremos, es como el estado más progresista de Estados Unidos y entonces la visión de proteger a los jóvenes, ellos la lideran, van creando cosas nuevas. Entonces dijimos, pues aprovechamos también y conocemos un poco qué es lo que hacen ellos para enfrentar estos problemas y a ver si así pues encontramos algo que podamos importar a nuestra casa y que nos sirva a nosotros para poder mejorar. Nuestro grupo de investigación, aquí nos hemos dejado de poner algunas fotos, lo tenemos desactualizado, pero somos gente de diferentes universidades y con gente del mundo académico, pero también gente del mundo profesional. Aquí nos falta el Tony Comas Olivas, que está por ahí, pero bueno, le vamos a pedir la foto y lo vamos a actualizar. El objetivo, como os he comentado, era comparar, describir los servicios y programas de apoyo a la transición en Chicago y Barcelona. Cogimos Chicago y Barcelona porque en 3 meses no íbamos a visitar todo el estado de Illinois, que es inmenso. Entonces cogimos ahí las dos ciudades de referencia, aunque Chicago es el doble que ya veremos que Barcelona. Comparar estos servicios y ver qué fortalezas y debilidades tenían. Bien, pues un poco para situar Chicago en el mapa. Chicago es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos y está ubicada concretamente en el estado de Illinois. El estado de Illinois está dividido en diferentes condados y concretamente Chicago está en el condado de Cook County, donde aproximadamente la población está aquí. Son 2.700.000 habitantes. Entonces, bueno, como podéis ver en las fotografías, o si habéis estado, es una ciudad arquitectónicamente impresionante, pero es verdad que detrás de estos edificios pues se esconden muchas desigualdades sociales, ¿no? Bien, un poco el background para situarnos, ¿no? ¿Qué sabemos hasta el momento, que se ha hecho hasta el momento sobre los sistemas de protección y de transición en Chicago, en este caso, y en Barcelona? Bueno, sabemos pues que existen diferentes porcentajes de acogimiento familiar y residencial. Por ejemplo, aquí bueno, presentamos algunos datos. En el caso de Estados Unidos, casi la mitad de los chicos, con datos del 2014, estaban viviendo con familia ajena. Un cuarto con familia extensa y un porcentaje menor, un 14%, estaba en acogimiento residencial. Claro, en Cataluña, por ejemplo, con datos del Departament
del 2014 encontramos pues, que una medida común en el sistema de protección es precisamente, a diferencia de Estados Unidos, el acogimiento residencial que se sitúa con un 40%, ¿no? Y sí que es verdad que más de la mitad estaba en acogimiento familiar repartido de manera desigual, es decir, mayoritariamente un 70% de estos estaban con familia extensa y el 30% restante en familia ajena. Volviendo a la diapositiva inicial, lo que podemos decir también es que, un poco lo que ha comentado Fina antes, ¿no? Los sistemas de protección en ambas ciudades o en ambos sitios fueron pioneros en la creación de servicios de protección y de apoyo a la transición a partir desde los años 90. Es decir, Chicago en este caso pues, ofreció servicios de protección y el apoyo a la transición hasta los 21 años con fondos estatales. Y Cataluña también, debido a la presión de un grupo de profesionales, ¿no?, que estaban trabajando precisamente con los jóvenes, crearon, ¿no?, en 1994 pues, el primer plan interdepartamental que lo que hacían era ofrecer servicios de ayuda y de protección, sobre todo de ayuda a la emancipación, a jóvenes que dejaban el sistema de protección y que tenían pocos recursos. Bien, sabemos también además que los jóvenes en una ciudad y en la otra tienen dificultades parecidas, es decir, se encuentran con retos y con desafíos muy similares, es decir, bajos niveles educativos, altos niveles de desempleo, a pesar de la disparidad de contextos. Es verdad que también un porcentaje significativo de los jóvenes regresan cuando dejan el sistema de protección a la familia de origen, en una ciudad y en la otra. Por ejemplo, en el caso de Barcelona o en el caso de Cataluña, hicimos un estudio en el que detectamos pues, que un 30% de los jóvenes cuando dejaban el sistema de protección volvían otra vez pues, con las familias biológicas. Destacar también los beneficios de la prolongación de la tutela, de la extensión de la tutela y el rol de la CURT, es decir, del Tribunal de Menores en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Illinois, ¿no? El estado de Illinois es uno de los 21 estados en los que tienen extensión de la tutela, es decir, los jóvenes están tutelados hasta los 21 años, ¿no? Cosa que en Cataluña la tutela acaba a los 18, los 18 considera pues, que ya son suficientemente independientes, ya son adultos, ¿no?, para transitar a la vida independiente y por lo tanto lo que ofrecemos son servicios de apoyo a la transición desde los 18 a los 21 años, ¿no? Pero es verdad que en Estados Unidos el rol del Tribunal de Menores ha sido muy importante en el hecho de mantener a estos jóvenes en protección después de los 18 años. De hecho, especialmente en Cook County tenemos que casi un 80% de los jóvenes a la edad de 20 años aún está en protección. Y esto es un dato importante y sobre todo también la investigación ha reportado beneficios de la extensión o la prolongación de la tutela. Sobre todo se han dado cuenta en los estados que tienen esta extensión de la tutela que los chicos de alguna manera pues tienen o viven menos situaciones de sin techo, por ejemplo, o incluso tienen menos paro o las chicas tienen menos embarazos no deseados, ¿no? Y finalmente destacar que tanto en una ciudad como en otra, en los dos contextos, aún siguen habiendo resultados muy desalentadores y que hay una falta de conocimiento sobre la efectividad real de los programas, ¿no? Esto de alguna manera pues, nos lleva a lo que comentaba Fina también, a replantear la pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué servicios y programas de apoyo a la transición existen en ambas ciudades? La metodología que utilizamos para el estudio era una metodología cualitativa y para encontrar la información, fundamentalmente lo que hicimos fue revisar leyes, revisar procedimientos, revisar informes y también hicimos entrevistas exploratorias a diferentes entidades y profesionales y también responsables de la administración pública y también de los tribunales de menores que hay en Estados Unidos para poder un poco llegar a entender este sistema en 3 meses que a veces cuesta. Teníamos, digamos, el apoyo de Amy y de Mark, que eso nos ayudó muchísimo a encontrar los profesionales y también para poder acabar de entender cómo estaban funcionando, ya que tenemos marcos legales muy distintos y también un background sociocultural muy distinto también. Los tópicos principales de estas entrevistas eran sobre qué tipos de objetivos tenían estos programas de transición, sobre el perfil de los jóvenes y los requisitos de acceso que les ponían,
qué tipo de profesionales implicados había en los servicios, qué resultados y qué evaluación se estaba haciendo de estos servicios y sobre las fortalezas y los retos de estos sistemas. Estuvimos investigando a gente de la administración pública, Teddy Sabas, John Egan, Kevin Walsh, que eran responsables de programas de vivienda, supervisores, etcétera. Jeremy era de la Public Guardianship, que esta es la gran diferencia que tenemos en nuestro sistema. Nosotros aquí cuando vamos, ¿no?, a tutelar a un niño, digamos, la administración pública tiene su abogado y la familia tiene su abogado, pero representa que la administración pública ya está defendiendo al niño. En Estados Unidos hay un tercer agente que son los abogados que defienden al niño, es decir, el niño tiene su propio abogado y este abogado puede actuar contra de la administración pública o en contra, entre comillas, de los padres, ¿no? Pues estuvimos hablando también con un abogado de esta oficina y estuvimos hablando con diferentes macro ONGs que tienen los servicios. Son macros porque dan servicio a 2.000, 3.000 niños, o sea, estamos hablando de unas proporciones muy bestias. De Lawrence Hall, que son las más importantes, de UCAN, que además ellos lideran los programas para las madres. También hablamos con Melissa, que es de la Children's Home, una de las más grandes que hay, con Thresholds, que ellos lideran programas para jóvenes con discapacidad. Y estos no estaban en Chicago, pero cuando descubrimos este programa, Onarga Academy, dijimos, cogemos el coche y nos vamos ahí porque no nos imaginábamos que pudiera existir un centro especializado en jóvenes con abusos sexuales, que habían sufrido y que también estaban produciendo conductas de abuso sexual. Entonces también fuimos a conocer esta experiencia muy impresionante. Los del Lutheran Children and Family Service, que tenían unos programas súper interesantes para apoyar a los jóvenes que salían de justicia juvenil y devolverles a la comunidad que habían sido tutelados. También conocimos a CIESA, que son los que llevan los Youth Advisory Board, que después Laura os explicará, una experiencia súper interesante, y gente de la universidad que está implicada en lo que son los programas de evaluación. Ahora os vamos a comentar un poco por encima, porque no tenemos mucho tiempo, los resultados como más preliminares. De todas maneras, estamos trabajando en el informe, en este momento ya lo tenemos hecho, y lo estamos contrastando con los participantes de Estados Unidos, y más adelante lo vamos a hacer con los de Cataluña, y luego lo vamos a publicar en abierto en la web, con lo cual al final veréis nuestro mail, y si a alguien le interesa nos dice, cuando acabéis nos enviáis el informe y os lo enviamos. Bueno, como comenta Laura, una de las primeras cosas que impactan mucho es que en ambos sitios estamos, en Cataluña como en alguna otra comunidad española, estamos aportando servicios a jóvenes hasta los 21 años, pero en Estados Unidos es como exención de tutela. Es decir, incluso que a veces los chicos no quisieran quedarse, había el tribunal de menores que decía, no, tú tienes que quedarse. Y hacían todo lo que podían para que el chico se mantuviera hasta los 21 años para intentar preservarle de los peligros que en algún momento iba a tener ese joven en ciudades especialmente como Chicago, ¿no? Y en cambio en Cataluña es más, si tú puedes tener estos servicios, pero los tienes que pedir tú, porque ya eres adulto, ¿no? Existen también diferentes tipos de subsidios, sobre todo pues, para ofrecer apoyo económico a los chicos cuando dejan el sistema de protección, ¿no? En Illinois, por ejemplo, y esta es la diferencia, lo que hacen es que les dan una paga al final, unos $1.200 al final, ¿no? En cambio, en Cataluña, los chicos reciben una paga mensual de 664 euros durante 3 años. Esos se han estado pues, más de 3 años en el sistema, se han estado menos de 3 años en el sistema. Entonces, esta paga se alarga solo 6 meses. Creo que ahora se estaba revisando para poderlo alargar hasta los 9 meses, ¿no? Pero en todo caso la diferencia está no solo en la cantidad, sino también en la manera que tienen de gestionar o cómo se gestiona esta paga, ¿no? Porque los jóvenes en Cataluña lo que hacen es pagar con este dinero que reciben el alquiler del piso, que son alquileres bastante asequibles, y se pagan también sus gastos. En cambio, en Estados Unidos lo que hacen es que les dan esta cantidad al final y mientras es la agencia quien les administra unas pagas quincenales de $150 para que ellos las gestionen y pueden cubrir sus gastos. Pero, digamos, la renta del apartamento, esto lo asume la propia entidad.
y esta sería una diferencia. Otra diferencia es que en Cataluña, cuando se acaba esta subvención, pueden recurrir a una subvención, digamos, universal, en este caso, que es el PIRMI, que es la renta mínima de inserción. En todo caso, comentar que tanto en una ciudad como en otra, la ayuda está sujeta a un plan de trabajo. Es decir, en el caso de Estados Unidos, de Illinois, concretamente, tienen que estar vinculados a un programa que se llama Cut Down 21, que lo que hacen es que les obligan a pasar un curso de alfabetización, dicen ellos, económica o financiera, que les ayudan pues, a gestionar el dinero y a construir también sus ahorros, ¿no? Y en Cataluña, por supuesto, tienen que estar vinculadas a un plan de trabajo y con el educador también van revisando pues, estas medidas de ahorro, etcétera. Una cosa, un apunte con lo que dice. Nosotros cada vez que preguntábamos por el dinero nos quedábamos horrorizadas porque el coste de vida ahí es de entre 2 y 3 veces más que aquí. Con lo cual cuando nos decían 100, no sé qué, pero ¿cómo se puede vivir, no? Si con eso pagamos la compra de menos de una semana, ¿no? O sea que realmente estamos hablando de cantidades muy bajas. El otro tema que es importante, que ya ha anunciado un poco Laura, es el perfil del joven. Es decir, los requisitos que tenemos en Cataluña para que los jóvenes puedan acceder a los servicios, y que creo que son los mismos que en otros programas de España, es que el joven esté implicado o bien en conseguir un trabajo o bien que esté en un programa de formación. Y en Estados Unidos se supone, la ley federal dice lo mismo. Pero en Illinois, como son ellos así más progres, ellos decían, las CURS dicen, es igual, aunque el chico no está haciendo nada, pues el chico tiene que estar en la protección. Esta es la gran diferencia, es un sistema mucho más proteccionista en este sentido, ¿no? Otro elemento que estuvimos analizando fue el tema de la vivienda. En Cataluña nosotros tenemos diferentes servicios de vivienda y tenemos normalmente unas poquitas residencias, unos para jóvenes con menos habilidades y una para jóvenes que están estudiando. Y en esas residencias hay una supervisión, en esas 3 residencias hay una supervisión de 7 días a la semana, 24 horas. Y lo que tenemos mayoritariamente son pisos compartidos, que están en diferentes puntos de la ciudad. También tenemos lo que son las habitaciones alquiladas que tiene el SAEG, que de alguna manera los educadores o SAEG alquila, o sea, el chico la busca y ellos, si consideran que el sitio es adecuado, pues hacen ellos el alquiler, pero no paga. En cambio, en los apartamentos es el joven el que tiene que pagar con el dinero, con el subsidio que Laura decía que el área de soporte al jove le ha estado dando a los jóvenes, ¿no? En Estados Unidos lo que hay, nos encontramos con 2 tipos de programa, lo que llaman el Transition Living Programs, que es para los jóvenes con menos habilidades, menos autonomía, y los que se considera que ya son casi independientes, que ya tienen un nivel de formación, etcétera. Y fuimos a visitar a algunos de estos centros y lo que ya sorprende un poquito es que suelen ser ya, los Transition Living Programs son como bloques de apartamentos que suelen estar en un edificio y que ahí hay una supervisión 7 días a la semana, 24 horas del día, o sea que está muy encima. No, me he olvidado deciros que en Cataluña los apartamentos compartidos va el educador 2 veces a la semana y el resto del tiempo los chicos, si lo necesitan, pues le llaman al educador. Y en cambio en estos otros sitios tienen supervisión ahí todos los días de la semana. Y después en la práctica muchas veces los apartamentos no eran compartidos, sino que casi que eran individuales porque nos comentaban los educadores, así tenemos menos problemas, no hay peleas y menos problemas. Y en los Independent Living Programs eran apartamentos que estaban independientes en la ciudad y que vivían los chicos solos y en lo que le esperaba el Estado es que el joven fuera capaz de progresivamente pagar eso, cosa que nunca sucedía, porque obviamente los salarios que conseguían ese chico respecto a lo que el coste de la vivienda que hay ahí es un coste abismal. Y era una de las quejas que también recibíamos frecuentemente por parte de los educadores, porque decían, les estamos enseñando, tienen, digamos, en Estados Unidos una de las cosas que nos gustó mucho es que tienen mucha capacidad de autocrítica, y una de las cosas que nos decían ellos era, estamos haciéndolo mal, porque les estamos enseñando a vivir en un piso solos, pero después esto no lo pueden soportar económicamente, con lo cual cuando lleguen a los 21 años esto no va a continuar. Bien, en relación a la educación, la formación y el empleo, en ambas ciudades
Existen becas para dar continuidad a los estudios. En el caso de Illinois existe un programa que es Youth in College, que los ayuda hasta los 23 años, ¿no? Y en Cataluña también hay las becas de la Caixa, pues que se les da este apoyo económico hasta los 24 años. Hay que decir que existen pocos programas de apoyo, digamos, especializados a la formación y al empleo. Podemos destacar en el caso de Cataluña, por ejemplo, tenemos un programa especializado dirigido a jóvenes tutelados y extutelados que se llama Vía Laboral, y en Chicago, concretamente en la ciudad de Chicago, existen 3 programas. Nosotras visitamos el programa My Time, que es un programa integral, intensivo y orientado específicamente a jóvenes tutelados. Y decían, es que si no, no hay manera de captar a estos jóvenes, porque los otros programas, aunque estén dirigidos a colectivos en situación de riesgo social, siguen siendo excesivamente formalizados y los chicos no se acaban de adaptar, digamos, al programa, ¿no? Los requisitos del propio programa. Entonces, bueno, montaron este programa de manera muy, muy específica, que incluía formación en habilidades emocionales, habilidades de empleabilidad, mentoría, y también les proporcionaba una experiencia laboral en el contexto de trabajo ordinario, ¿no? Entonces, lo de la mentoría fue muy interesante porque los mentores les acompañaban en el lugar de trabajo y les daban formación in situ, ¿no? Con lo cual esto favorecía pues, una inserción laboral posterior exitosa en este sentido. Otro elemento diferencial es que nosotros en Cataluña, y creo que casi que en la mayoría de España, cuando tenemos recursos de 18 a 21, suelen ser generalistas. En cambio, ahí tienen muchos recursos especializados para jóvenes con discapacidad, para madres, para jóvenes del colectivo lesbianas, etcétera, para jóvenes abusadores sexuales. Es decir, tenían realmente muchos programas especializados que nosotros no contamos. También destacar las conexiones sociales y familiares. Es decir, es importante aquí mencionar que los jóvenes que estaban en acogimiento familiar, tanto en una ciudad como en otra, se quedaban con la familia. Es decir, jóvenes que están con la familia difícilmente, por ejemplo, en el caso de Cataluña, acceden a los programas de vivienda para extutelados. Ya se quedan dentro de la familia, y aquí el rol, reivindicar un poco el rol que juegan las familias en este proceso de transición, no solo de conectar al chico con, toda una serie de, una red de apoyos, ¿no? Sino que también les facilitan una transición quizá más suave, más progresiva hacia una vivienda independiente, ¿no? Es importante aquí también mencionar una diferencia, y es que en el caso de Chicago, la reunificación familiar sigue siendo un objetivo hasta los 21 años. En cambio, en Cataluña, llegados a los 18 años, parece que pues deja de ser un objetivo, y lo que se intenta es preparar al joven para que pueda afrontar los diferentes retos de la transición, ¿no? Entonces, es más, en Chicago habían programas específicos destinados a familias, es decir, a ayudar a proveer los recursos que la familia necesitaba para poder acoger al joven. Es decir, con la idea esta de empoderar el entorno para que el entorno de alguna manera pues, pueda ser capaz de acoger y cubrir las necesidades del chico. Es decir, un poco lo que buscaban es también la funcionalidad de la familia, ¿no? Y ver el rol de la familia que podía asumir cada uno. Por ejemplo, pues si se sabía que con la madre pues podían tener un contacto puntual a base de llamadas cada 15 días, pues se intentaba que la madre cumpliera con este rol, ¿no? Un poco intentar restablecer al máximo estas relaciones familiares, porque al final la realidad ¿cuál es? Pues que muchos de ellos acaban volviendo otra vez al núcleo familiar, ¿no? A la familia de origen. Otro de los elementos que nos encontramos grandes diferencias fue en el personal que estaba trabajando en estos servicios. En Chicago tienen como 3 grandes tipos de profesionales que están trabajando. La gente que está en el servicio in situ, en las viviendas, en los pisos, y sorprendentemente son personas sin ninguna especialización ni cualificación. El único requisito era tener el bachillerato, y estaban cobrando el salario mínimo interprofesional. Era una gente que además se encontraba con un tipo de joven que viene muy quemado, porque ahí ese programa de acogimiento familiar, hay un porcentaje de chicos que tienen unos niveles de fracaso brutales, y se encuentran con jóvenes que han pasado por 7, 8, 9, 10 familias, 11 familias. Estos chicos ya no confían en nadie, con lo cual es muy difícil trabajar con ellos. Entonces,
tener profesionales que no tienen ninguna preparación y que se enfrentan a esta situación, se queman y se van. Y hubo una directora de una de estas macroinstituciones que nos confesó que tenía un 40% de tasa de recambio. Imaginaros a los jóvenes que te desaparecen cada año la mitad de tus educadores y te los cambian, ¿no? Realmente eso aún dificulta más esa confianza. Luego, después de esta persona que está en la base, la persona que de alguna manera trabaja, hace un plan de trabajo con el joven, mira qué servicios irá, etcétera, este es el trabajador social y este tiene, digamos, el grado de trabajo social que le ha dado la universidad. Y luego hay los que serían como responsables de casos, que en este caso ya tenían que tener un nivel de máster y un nivel más de especialista. Y era gente que podía estar de diferentes ámbitos, de la psicología, también en muchos centros había terapeutas, arteterapeutas, había más diversidad en este sentido de profesionales. Nosotros en Cataluña solo tenemos básicamente el educador social y es como un mega profesional, ¿no?, que lo hace todo, ¿no? Está en el día a día del chico, lleva el plan, lleva la supervisión, hace los informes de los chicos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ellos... era uno de los temas que cuando hablábamos con la administración y con los responsables estaban muy preocupados y que tuvieron como mucho interés y lo que estaban planteándose era que tenían que hacer una especie de semiformación especializada para todo este colectivo que estaban teniendo ahí trabajando. Vale, los dos últimos tópicos. A ver, en relación a la participación de los jóvenes, en ambas ciudades los jóvenes participan en el desarrollo de su propio plan de transición, tienen un rol activo en este sentido. Y es verdad que en Illinois, a diferencia de Cataluña, por ejemplo, y seguramente de algunas comunidades también de España, existen lo que ellos llaman los Youth Advisory Boards, que son grupos de jóvenes organizados, es decir, autoorganizados, que se reúnen para comentar o para analizar sus problemas e intentar proponer soluciones. Y actúan como un grupo de presión para el gobierno. Entonces, tienen también línea directa con el director del departamento de la DGAIA, del equivalente a la DGAIA, y bueno, tienen incluso un contacto, digamos, quincenal, ¿no? Y le reportan todos los problemas, etcétera, y realmente estos grupos se ha visto que tienen un impacto en el cambio de las políticas, ¿no?, en las políticas de transición y en los servicios que se están ofreciendo. Pero aparte también hay otro beneficio y es que les forman a estos jóvenes, les empoderan, les ayudan a que tomen conciencia de cuál es su situación y, como decía antes, les forman en habilidades comunicativas, en habilidades de liderazgo, etcétera, ¿no? También es verdad que estos grupos es una manera, pues, de revisión del propio sistema, ¿no?, y que aportan, pues, elementos para poder repensar políticas y cuestiones más de fondo, ¿no? Y pensamos, pues bueno, que es muy interesante. Y tienen una estructura propia, están organizados. De hecho, hay 7 Youth Advisory Boards regionales, ¿sí? Después hay un meeting estatal. Los regionales se reúnen con una periodicidad de una vez al mes y los estatales, a los que asisten representantes de estos regionales, lo que hacen es reunirse, pues, una vez cada 2 meses. Pero digamos que todo el sistema está establecido para que se pueda escuchar, para dar voz, digamos, a estos jóvenes que están dentro del sistema de protección. Y ya para finalizar, el punto de la investigación, la política y la calidad de los servicios. A ver, en general, nosotras, a partir de las entrevistas y un poco del conocimiento, ¿no?, que hemos ido tomando de la realidad, existe muy poca evaluación en relación a la efectividad de los programas que se están aplicando con los jóvenes, tanto en un contexto como en otro. Y también es verdad que existe la falta de una evaluación de seguimiento sistemática. En el caso de Estados Unidos, esta evaluación parece que algunas instituciones la tienen sistematizada hasta 90 días, es decir, una vez dejan, digamos, los servicios de emancipación hasta 90 días, pero a partir de aquí, pues, se acaba y se rompe, hay una desconexión del joven con el servicio y, por lo tanto, el joven pasa a quedar invisibilizado en la sociedad y no se desconoce cuál es el seguimiento, la evolución que realiza este joven, ¿no? Sí que es verdad que en temas de investigación y de evaluación nos llevan muchísima ventaja.
O sea, Illinois es un estado, no es solo Illinois, sino todo Estados Unidos, o sea, tiene muchísima tradición en lo que es investigación, incluso, es más, reservan fondos federales, para realizar la evaluación de programas, no solo para la intervención, sino también para realizar la evaluación de esta intervención. También son bastante pioneros en lo que es la creación de bases de datos nacionales y de una experiencia que a nosotras nos interesó mucho, que es que han impulsado todo un sistema de creación de indicadores de calidad para medir lo que es la calidad de la atención residencial, pero también la calidad de los servicios de transición. Con lo cual lo que hacen es, a partir de este sistema de indicadores que tienen las diferentes entidades, ¿no?, que ofrecen estos servicios, es realizar un ranking de entidades sobre quién lo hace mejor y quién lo hace peor, ¿no? Y entran, eso también es muy americano, entran en una competitividad sana, incluso todo esto pues impulsa elementos de innovación y incentiva la propia mejora, ¿no?, de lo que se está haciendo. Bien, y solamente mencionar los estudios longitudinales que tienen ahí en Estados Unidos, que no tenemos nosotros aquí, pero que puede ser bueno, una práctica de estas para intentar transferir, arrastrarla y llevarla aquí a nuestro contexto, que son los estudios longitudinales. Lo que hacen es seguir a los jóvenes antes de dejar el sistema de protección a los 18 años y los van siguiendo en intervalos de 2 años. Es decir, han empezado pues, con este estudio a los 17, a los 19, los entrevistaron también a los mismos jóvenes a los 21, a los 24 y a los 26. Entonces aquí pueden ver la evolución y también un poco el impacto de las políticas o de los programas que se aplicaron, ¿no?, ver si realmente les han ayudado en este proceso, ¿no?, de navegar en este mundo, digamos, adulto, ¿no? Bueno, veo que ya prácticamente se nos ha acabado el tiempo, entonces solo vamos a mencionar algunos de los elementos grandes que nosotros considerábamos que salían como gran debate. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vale. Una es, esta tensión, cuando nosotros les explicábamos nuestro sistema, ellos nos decían, pero ¿no os dais cuenta que son jóvenes? Mi hijo no es capaz a los 18 de vivir por ahí y no le voy a castigar porque se equivoque a los 19 años, son jóvenes. O sea, ellos nos consideraban excesivamente duros con los jóvenes. Nosotros nos lo mirábamos y decíamos, uy, no sé, muy permisivos. Entonces, yo creo que ciertamente se tiene que encontrar un balance realmente entre estas dos posiciones. Vimos algún modelo muy interesante, hay un modelo que se llama TIP, que busca un poco esto, porque los jóvenes en esta época quieren libertad y no soportan que los educadores les controlen, pero a veces no quieren tomar responsabilidades. Entonces se tiene que conseguir encontrar un modelo de intervención que les empodere para tomar responsabilidad también. Y vimos alguno que estaba muy bien, que si a alguien le interesa nos le enviamos el link, etcétera, que está muy bien en este sentido. Otro elemento era el tener un educador o tener un equipo multiprofesional. Yo creo que tenemos nosotros, es fantástico tener educadores sociales bien preparados, pero también es cierto que ellos, al tener más diversidad de profesionales dentro del sistema, tenían programas mucho más innovadores, mucho más ricos y mucho más creativos. Entonces, ahí está, ¿no?, también un reto, a ver cómo conseguimos tener a veces programas mucho más creativos y con intervenciones, como ellos dicen, súper intensivas, con múltiples frentes, como para poder conseguir mejor eficiencia. Otro elemento era si proveemos los servicios dentro del centro en la comunidad, porque ellos, con este sistema que comentaba Laura, de que se les mide tanto por determinados indicadores del éxito, claro, por ejemplo, había indicadores que era hasta qué punto los chicos permanecen en el sistema educativo. Entonces ellos hacían esfuerzos para conseguir que los chicos se mantuvieran en el sistema educativo e incluso a veces creaban sus propias escuelas. Entonces, claro, en ese intento para conseguir mejorar su sistema, el problema es que también pierden nuestro otro polo, que nosotros queremos que los chicos vayan a la comunidad para que se normalicen, porque nos parece que lo otro puede ser estigmatización. Entonces ahí queda un reto de encontrar un balance entre las dos cosas. Y el otro elemento, era la necesidad de centrar los servicios en los jóvenes, ¿no? Tenemos, tanto allí como aquí, tenemos servicios para diferentes niveles de autonomía, pero a veces lo que le pedimos al joven es que circule él por los diferentes niveles de autonomía. En cada sitio ha creado vínculos y cada vez que tiene que trasladarse rompe esos vínculos. Y después, cuando él ya llegue a los 21 años o cuando sea y se vaya,
el apoyo no va a ser seguramente el propio centro, tendría que tener él una red social de apoyo, pero si no le hemos facilitado crear esta red social de apoyo porque nos hemos pasado la vida trasladándoles de lugar, no lo conseguimos. Deberíamos encontrar otra manera de poder afrontar esto. Bueno, y esta ya es la última transparencia, o sea que con esto concluiremos la presentación. A ver, son retos que de alguna manera nos interpelan a todos, ¿no?, en nuestro ámbito de actuación profesional. Aquí otro reto que existe es el hecho de continuar promoviendo la participación e incrementar su nivel de iniciativa, ¿no?, la agencialidad que comentaba antes Gemma. También continuar promoviendo esta interdependencia o este apoyo social, ¿no?, favoreciendo, por ejemplo, estos referentes de mentoría, ¿no?, que de alguna manera pueden tener o les pueden contribuir a dar un sentido de estabilidad también en sus vidas, tener un referente adulto, una persona significativa en sus vidas, que es verdad, no lo he mencionado antes, pero en ambas ciudades existen programas de mentoría. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Punt de Referencia, pues que trabajan para facilitar la relación de este joven con un adulto. Bien, también hay que entrar, ¿no?, hay que empezar a generar una cultura de evaluación, se está empezando, pero de manera aún muy incipiente, con experiencias aisladas, pero es verdad que hay que entrar en una cultura de evaluación y sobre todo de intentar mejorar la calidad de los servicios a través de los profesionales. Por ejemplo, una cosa que hacían allí, que tenían como muy asumida, como muy integrada en su intervención diaria, es que utilizaban prácticas basadas en evidencias. Prácticas que están basadas en investigaciones que se han hecho previamente y que se han demostrado que son eficaces, ¿no? Y eso lo tenían como muy integrado, están muy motivados por integrar este tipo de prácticas, más allá de la intuición o de las inercias, etc. Por lo tanto, sería interesante entrar en esta lógica o en esta cultura de la evaluación. Y finalmente, más allá de los 21, ¿qué pasa el día después? Bueno, un poco Gemma lo ha comentado, ¿no?, la sensación esta de abismo o de ruptura, ¿no?, muy abrupta. Entonces, bueno, pues esto también pasa allí en Estados Unidos. Allí en Estados Unidos aún es más drástico por las características sociales. He dicho al principio pues que es una ciudad con muchísimas desigualdades y eso pues aún hace que el proceso de transición sea mucho más dificultoso, ¿no? Por ejemplo, nos decía, ¿no?, esta persona que trabajaba en la Public Guardian, decía, les doy normalmente una lista con todos los albergues a donde pueden acudir. ¿Por qué? Porque las perspectivas no son mejores, ¿no? Entonces, es más, estudios que se han hecho reportan también que un 11% de los jóvenes tutelados, en algún momento de sus vidas, un 11% han vivido una situación de sinhogarismo. Con lo cual, sin hogar, se han estado sin hogar. Importante aquí comentar el reto, yo creo que es poder ofrecer precisamente pues, becas, ayudas, apoyos en algún sentido para dar un poco de continuidad o de estabilidad económica. Muchas gracias. Bueno, gracias también por centrarse en el tiempo. Presentamos la segunda parte de esta ágora de experiencias. Ana Villa, directora de la Federación, nos presenta una aproximación a los servicios de emancipación de España a partir del mapa de emancipación que la Federación organiza cada 2 años. Bueno, pues nada, gracias. Yo creo que ahora cuando escuchaba también lo que están diciendo tanto Fina como Laura, creo que tenemos mucho camino, como vais a ver también un poco a recorrer, ¿no? Y sí que queríamos aprovechar el espacio y un poco, ese es el motivo de hacer una introducción ahora al mapa de servicios de emancipación que hemos elaborado desde la Federación y que estamos un poco en la segunda edición de la cosa, ¿no? Pues porque sí que una de las líneas de la Federación no es precisamente la del conocimiento y es una de las que están marcadas en nuestro plan estratégico, en las que se vienen trabajando pues bueno, ¿no? Desde hace años, ¿no? Y con un compromiso también por continuar haciéndolo y por continuar avanzando ahí, ¿no? Y el hecho de que también nos sentemos hoy pues con la universidad pues tampoco no es casual, porque evidentemente pues la práctica y la investigación universitaria tiene que ir ligada de la práctica con los profesionales que estamos todos aquí, ¿no?
La realidad es que esto no pretende ser, y eso sí que lo quiero decir de entrada, no pretende ser el mapa de servicios de emancipación, no pretende ser para nada una investigación con todas las casuísticas de una investigación hecha por la universidad, con una hipótesis y demás, sino que lo que pretende sí es contribuir y ayudar a tener una perspectiva y unas pinceladas, ¿no? Y una perspectiva y una visión panorámica de la realidad de lo que son los diferentes servicios de emancipación en España. Todo esto nace, ¿por qué? Porque desde la Federación y desde las entidades de la Federación, pues hacía mucho tiempo que veían que no había, ¿no?, una información y un documento recopilatorio, ¿no?, de lo que son los servicios de emancipación en los diferentes territorios, en las diferentes comunidades autónomas, y que eso nos podía servir mucho como herramienta en los territorios en los que está más desarrollado, también para poder avanzar pues muchas veces en aspectos de los que ahora mismo pues comentaban Fina o Laura, ¿no? Pues desde temas de evaluación a recursos más especializados, ¿no?, ya que hay una labor y una trayectoria más mayor, ¿no?, en estos ámbitos, y en los que no también para conocer lo que otros territorios están haciendo y para muchas veces no partir de cero o en los procesos de reflexión que se hacen desde entidades con las administraciones, desde las administraciones, tener en cuenta también lo que se está haciendo en otros sitios, ¿no? Un poco de ahí nace el hecho en el 2012 y yo creo que es bueno contextualizarlo ahí también, ¿no?, para decir que después un poco la metodología que se siguió en el 2012 fue precisamente de hacer un contacto con las diferentes administraciones públicas y que desde las administraciones vía telefónica nos dieran un poco cuáles eran los servicios que se estaban utilizando, o los servicios existentes en cada uno de los territorios, y eso en el 2014-15 lo que hemos hecho es repetir esa misma acción. Sí que también contrastando posteriormente, actualizando la ficha que teníamos de 2012 y 13, ¿no?, y viendo pues una serie de información que ahora os voy a comentar. Sí que con una novedad, ¿no?, que en la primera edición lo que se hizo es recoger información sobre el marco legislativo y el marco legal que recoge todo el tema sobre jóvenes tutelados, y si hay referencias, ¿no?, en las diferentes comunidades autónomas, pues esta mañana se hacía referencia en algunos en variaciones que se han producido en los últimos años y que ahora también voy a nombrar muy rápidamente. Y después de eso, además, recoger todo el abanico de servicios, ¿no?, que cada uno de los territorios considera que son servicios de emancipación. ¿Por qué? Porque también hay una gran disparidad, ¿no?, desde el alargamiento de la estancia en los propios en el sistema de protección a recursos realmente especializados en el proceso de transición a la vida adulta, ¿no? Se recoge también lo que existen unas prestaciones económicas o unas ayudas económicas para los jóvenes, en qué conceptos también, si es para acompañamiento a la inserción laboral, si es para estudios, si es para qué, ¿no?, un poco, para qué sirven estas ayudas, si es una prestación económica que la tienes por derecho, ¿no?, por el hecho de haber estado tutelado. Todo eso sí que está recogido y es lo que hemos ido buscando de las administraciones, y hay una parte de datos cuantitativos que tenemos que decir que es la más compleja, porque es verdad que, bueno, pues yo creo que esto evidencia también, y el mapa sí que pone en evidencia que la información y los datos, pues ciertamente no es que solamente no estuvieran recopilados, pero que estuvieran en algún sitio, sino que es que muchas veces no están en ningún sitio y que seguramente somos muchas veces las entidades las que tenemos mucha información recopilada de los proyectos que se han ido desarrollando, y cuando preguntas a la administración pública y a los propios ámbitos, ¿no?, responsables de esta labor, lo que te dan son información sobre los chavales que están saliendo del sistema de protección o que están cercanos a la mayoría de edad, pero si preguntas por los que tienen de 19 años, 20 años, pues lo que acaban diciendo es: tenemos un recurso de vivienda que tiene 4 plazas, tenemos otro recurso que tiene 3 plazas y tenemos otro que tiene 5, ¿no? Y bueno, pues no es exactamente eso lo que estamos un poco solicitando, ¿no? Entonces se hace un poco difícil esa homogeneización de información. En 2014-15, por eso también hemos incorporado una variable nueva, que es tener en cuenta, pues eso, ¿no?, cuáles son las entidades que están trabajando en los diferentes territorios, ¿no?
todo esto está en proceso y por eso no digo, ir al enlace, ¿qué tal? Que esto lo hubiera sido lo deseable, pero como la realidad nos supera, pues al menos sí que queríamos dejar la constancia y que espero que en breve sí que podáis ver en uno de los boletines que estamos enviando, pues ahora ya lo tenéis disponible, al igual que el estudio que están diciendo, ¿no? Que han dicho ellas que están acabando de elaborar, ¿no? Y que están acabando de contrastar. ¿Qué es lo que hemos visto igual? Pues lo que os decía, que es verdad que la información sigue igual, sin recogerse alguna, ¿no? De una edición a la otra, pues en eso no hay mucha variación, mal que nos pese, ¿no? Es decir, que estamos pidiendo la actualización de la misma información y seguimos en el mismo punto, ¿no? De que cuesta mucho tener eso, ¿no? Pero sí que hay variaciones significativas en algunos ámbitos, ¿no? Y ahí yo creo que esta mañana se han comentado, ¿no? Sobre todo en cuanto al marco legal, pues evidentemente el hecho de que haya una legislación nueva, ¿no? Y yo creo que lo bueno también de tener un estudio periódico cada un par de años, ¿no? Que nos pueda dar esta visión, es también ver cómo va evolucionando, ¿no? Las cosas, y yo creo que eso es importante porque muchas veces después cuando las tenemos nos olvidamos, ¿no? De que a veces han sido procesos de mucho tiempo, ¿no? De llevarlo a cabo. Y tenemos un marco legal a nivel estatal que veremos dentro de un par de años en qué se ha traducido también ese despliegue, ¿no? Y a más largo plazo. Y en diferentes comunidades autónomas también ha habido variación, ¿no? En algunas en positivo, ¿no? Pues Baleares ha aprobado una ley en el mes de mayo y que pendiente de desplegar, pero ahí está también hasta los 23 años y recogiendo esa realidad. Castilla-La Mancha pues tiene la mala suerte de quitarlo, ¿no? De su ley de infancia cuando había estado recogido durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, pues son realidades que se van visualizando también a través de esto. Otras cosas en proceso de desarrollo, ¿no? Pues hace un par de años, si miráis las fichas de emancipación, que ahora sí que tenemos colgadas de 2013, veréis que en la Comunidad de Madrid no se habla de un plan de autonomía ni de que se estuviera gestando un plan de autonomía y algo así. Ahora sí, hay un proceso ahí iniciado, ¿no? De la misma manera que en Valencia, que no había realmente también trabajado mucho sobre este tema, ¿no? Pues hoy por hoy también hay algunas líneas que han ido apareciendo en los 2 últimos años, pues, de subvenciones y de articulación de un proceso, ¿no? Que puede dar semilla de algo más, ¿no? También hay variación en Andalucía, ¿no? Bueno, yo creo que se van viendo, está bien esa visualización. Lo mismo, pongo el tema de la prestación en Cataluña, ¿no? Pues un alargamiento de los jóvenes que no han estado en el sistema de protección más de 3 años tutelados, pues como decía antes Laura, ahora tienen un derecho a prestación de 6 meses, si lo miráramos de hace 2 años, pues era de 3 meses y esperemos que después pues sea de 9, ¿no? Con un acompañamiento educativo, evidentemente, que vaya asociado a eso, ¿no? En cuanto a la tipología de servicios, ¿vale? Y voy a ir acabando, porque si no Joan me va a decir que ya me estoy pasando. En cuanto a la tipología de servicios, en muchos casos, pues lo que os decía, ¿no? Hay un alargamiento en los centros, hay servicios residenciales sí especializados, ¿no? Las becas salario, o sea, allí hemos recogido un poco de cada uno de los ítems, ¿no? Pero sí que yo creo que en todos ellos será bueno ver, ¿no? Un poco de qué manera podemos acabar de homogeneizar esa información que es realmente bastante dispar, y eso es algo que cuando haces un poco de investigación siempre te das cuenta que todo te parece dispar y nunca vas a encontrar una matriz para poderlo homogeneizar todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí tenemos que tener todavía el apoyo, ¿no? Tanto de las administraciones en el territorio para poder ir avanzando más. Y aquí viene el otro motivo de exponer esto ahora, que es que sois muchas veces las entidades también que estáis presentes las que tenéis mucha información de lo que va pasando en el territorio y de la evolución que va habiendo, ¿no? Entonces, nosotros queremos que esto sea un documento vivo y que vaya reflejando lo que va pasando. Y entonces es verdad que eso muchas veces nos va a llegar de manera muy sencilla si a través de las 60 entidades que estamos en CEPA y que estamos en los distintos territorios también nos trasladáis qué es la realidad que hay en cada sitio y cómo está evolucionando ese mapa en vuestro territorio y qué retos se están planteando o qué novedades hay o cómo está evolucionando todo eso, ¿no? Entonces sí que es verdad que a nosotros nos cuesta el poderos estar insistiendo
insistiendo o pidiendo esa información mucho, entonces yo sí, o estar siempre pendiente de toda la información que pasa en todos los sitios, ¿no? Simultáneamente, porque somos una estructura pequeña, no dejamos de ser una estructura pequeña, pero creo que tenemos esa otra fuerza, ¿no? Que es la del territorio propiamente y la de la proximidad del que está ahí, para poder tener la información, ¿no? Y poder recopilarla, y es un poco cosa de todos. Yo creo que esto también lo hagamos, pues eso, ¿no? Que a la vez que lo vamos a contrastar, y estamos contrastando ahora con las administraciones, también os lo vamos a pasar a vosotros para que también nos digáis, ¿no? Pues ostras, pues además de esto está pasando esta otra cosa, ¿no? Y ver cómo podemos también ir incorporando, así como las sugerencias que creáis de cosas que pueden ser de interés el reflejar, ¿no? Pues yo pensaba, pues igual podemos poner también algunos ítems de si se está haciendo evaluación, si no, en algún programa, sea pequeño o no, o si se está en alguna cosa incipiente en relación al desarrollo de algún recurso, se está pensando sobre temas de discapacidad o sobre otros, ¿no? Pues bueno, quizás también son cosas, ¿no? a ir incorporando, y bueno, pues eso, abiertos también a que nos hagáis propuestas, a que nos interpeléis en eso y a que nos hagáis aportaciones también desde lo que vayáis avanzando. Entonces, muchas gracias, y ahora Joan creo que nos explica. Bueno, pues estamos ya... Estamos ya al final de esta hora. Nos han pedido a -20 dejar libre la sala, el auditorio, y por lo tanto nos vamos a